Ante estas fechas, y ya cambiando drásticamente de tema, en las que las familias se reúnen, en que también muchos tienen vacaciones, se incrementan los conflictos en el hogar, por todo tipo de razones, la verdad, al organizar las reuniones, al pelear con los hijos o por detalles, no sé, ¿no? Hay, la verdad es que bastantes situaciones que ocurren y, bueno, pues para hablar, y a veces se puede llegar a un grado extremo, como lo puede ser la violencia intrafamiliar. Y eso es un ejemplo de muchos, porque podría ser, la verdad es que desgraciadamente, en todo el año. Está conmigo nuestro abogado Eduardo Tepalt para hablar del tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Dani, gracias, muy amable. ¿Tú cómo estás? Muy bien, también, bueno. Muchas gracias. La violencia intrafamiliar es un tema que desgraciadamente aqueja a millones de familias. Así es, fíjate que es de los delitos que más se llevan a cabo, desgraciadamente, pero que más se ocultan, porque precisamente la misma familia, ante la circunstancia de que pueda verse dentro de un proceso uno de los familiares, pues lo oculta, lo tapa, ¿no? Y entonces sucede de que continuamente hay este tipo de actos y desgraciadamente no existen las denuncias suficientes. Vamos a poner ejemplos, Eduardo, me gustaría, porque hay gente que está viendo ahorita, Amigas con Derechos, o que está escuchando, y que de repente dice, ay, pero eso no es tan grave, hombre, ¿no? Y que empiezan a minimizar situaciones que pudieran ya ser consideradas graves incluso, ¿no? Así es. Mira, me voy a atrever a leer el artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal, que de alguna manera es lo que se entiende por violencia familiar, violencia intrafamiliar, y más o menos es similar en la mayoría de las entidades federativas. El artículo 200 establece a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite. ¿Sí? Y esto se da precisamente con cualquier persona que se encuentre dentro del vínculo familiar, entre cónyuges, entre concubinos, entre excónyuges, exconcubinos, hijos, nietos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc. En este sentido, por ejemplo, la violencia física pues es la que se ejerce de manera a través de golpes, lesiones que se produzcan a la persona. La violencia emocional es la que se produce precisamente a otra persona a través de las denostaciones, a través de las ofensas, a través de los insultos, a través de todas esas manifestaciones a través de los cuales se menosprecia a la persona. ¿Sí? La violencia económica es, por ejemplo, el no permitirle que se desarrolle económicamente a la pareja o a uno de los miembros de la familia, o bien limitarlo en cuanto a los gastos, limitarlo en cuanto a los ingresos. Pero no solamente va ahí, sino también en el sentido de que lo que tú percibes, yo te lo retengo y yo te digo cómo lo vamos a gastar. Y tú no puedes destinar el dinero que tú misma estás generando. Y mira, ese es un caso muy común, Así por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas son como las que la gente dice, ay no, pero eso pasa en todos lados, es normal. A ver, o sea, el que pasa en todos lados no quiere decir que sea lo correcto. Así es. ¿No? Incluso dentro de esta violencia intrafamiliar se ubican circunstancias, por ejemplo, como las celopatías. Ajá. ¿Sí? Cuando es ya una situación grave de celos que se tiene. Aquellas parejas que precisamente lesionan a su pareja, aquellas personas que rompen sus cosas, aquellas personas que dañan sus cosas, que ocultan, que les quitan papeles, etcétera. Eso también es violencia intrafamiliar. Ahora, vamos a suponer que yo ahora acabo de detectar que tengo un caso de violencia en mi hogar, en mi casa. Entonces, ¿cómo voy y a dónde voy y denuncio? ¿Qué hago? Sí. En las procuradurías se debe de comparecer precisamente para hacer este tipo de denuncias. Son delitos, sí, son delitos que se persiguen en la mayoría de los casos por querella, salvo que ya haya un antecedente de que existe la violencia, salvo de que la persona resulte lesionada por arma blanca o arma de fuego, salvo que se ejerza esta violencia por dos o más personas, ¿sí? Entonces, en esos casos procede de oficio este tipo de delitos. La mayoría de las personas, ¿cuál es el problema que dicen? Bueno, es que yo voy a la procuraduría, pero la persona sigue viviendo en mi casa, sigue miedo, estando ¿no? ahí. Y es el miedo de decir, a lo mejor me va a ir peor. Así es. ¿No? Entonces, para ese tipo de circunstancias, precisamente las leyes prevén medidas a través de las cuales se le apercibe a la persona de no llevar a cabo esos actos. Si la violencia es muy fuerte, bueno, incluso hasta que salga del domicilio donde se encuentra y se le apercibe para que no se acerque alrededor de las personas. Las sanciones que van, bueno, pues son precisamente de 4 meses hasta 6 años en la mayoría de los casos. Puede variar de acuerdo con la entidad federativa y se restringe, por ejemplo, lo que es la patria potestad,
lo que son los alimentos, lo que son los derechos sucesorios también en un momento dado pudiese restringirse. ¿Sí? Ok, pues lo importante, Eduardo, como bien dices, es que hagamos el cambio ya. Que no dejemos que las cosas lleguen a un extremo, que no dejemos a que sean daños irreversibles, que pongamos un alto, que si en un principio estamos viendo una actitud que es lastimosa, que entonces en ese momento hagamos un alto y pues bueno, si te tengo que separar, me separo y todo, y antes de llegar a un caso grave que a veces es hasta el hospital y son casos terribles. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué gusto, estamos finalizando juntos el año. Me da muchísimo gusto, de verdad, y mucho agradecimiento tengo porque vengas y nos compartas aquí en el DEPA Amigas con Derechos tantos temas tan interesantes. Así es, para mí ha sido muy importante, muy interesante el poder compartir esto a través del auditorio, el estar en el proyecto precisamente que tenemos de este programa y de manera irremediable el seguir trabajando, el seguir perfeccionándonos día a día, que eso es precisamente estos momentos de reflexión lo que nos permite seguir avanzando en lo que viene para el próximo año. Me encanta. Muchísimas gracias, Eduardo Tepal, siempre un placer. Nuestro hashtag es abrazos para todo mundo, porque es la manera como nos solidarizamos con los demás. Porque así nos solidarizamos con los demás. Muchas gracias, Eduardo Tepal.